Hola a todos, muy buenos días, tardes o noches. En este nuevo video explicaré y analizaré a profundidad una de las primeras series indies de Brian Vickers, el creador de Murder Drones, que esa sería Internation Q. Intentaré explicar todos los capítulos de la serie, analizarlos y dar una posible explicación de cómo sería su trama de historia, por lo cual en este nuevo video intentaré explicarles qué es Internation Q, la serie indie que hubiera sido mejor que Murder Drones. Primero comenzaré recapitulando cada capítulo visto en su canal de YouTube. El primer capítulo se muestra como un chico cuyo nombre es Max, con una bicicleta intenta escapar de unos agentes. La razón: él llevaba una tecnología súper secreta del gobierno, por lo que lo más seguro quieren detenerlo para recuperar esa tecnología, pero lo que se me hace muy curioso es saber que simplemente lo iban a atacar porque no llevaba un casco puesto. En mi opinión el humor es muy curioso y extraño. Cuando Max estaba a punto de ser atrapado por los agentes del gobierno, le pide ayuda a alguien y se muestra que era la tecnología super secreta que había robado, y esa era un cubo que al parecer es una robot llamado Icon, más conocida como Icon. Icon le inyecta a Max un compuesto que, a simples palabras explicado por ella, cuando fuera atrapado él por los agentes y lo lleven al laboratorio de regreso, él explotaría debido a que el compuesto es una bomba que se encuentra en su torrente sanguíneo, y cuando explotara el laboratorio, la información quedaría perdida y las posibles copias, ella quedaría completamente sola y sería el dios del mundo. La verdad, una inteligencia artificial con principios bastante cuestionables. Max le pide a Icon que, debido a que es su administrador, le pide anular su plan de asesinato. Después un helicóptero los intercepta, por lo cual le pide Max que Icon haga algo no muy destructivo, por lo que le pide que le haga una nueva bicicleta. Icon decide asimilarla usando los compuestos del helicóptero para construirla. Ahí se muestra una de sus habilidades, que en mi opinión es muy aterradora, y esa es montaje, por lo cual ella puede crear, asimilar, de ese modo crear cosas, y después crea la bicicleta usando el helicóptero y acabando con la vida de los agentes que se encontraban en el helicóptero, y así termina el capítulo. El segundo capítulo empieza diferente debido a que, en vez de mostrarnos qué pasó después de los acontecimientos del anterior capítulo, en este nos muestran más bien un camino con un clima invernal en medio de un bosque. Después un auto entra en un túnel y entra a lo que al parecer es una instalación o algo así, pero después se muestra que es la empresa creadora del cubo. Después se nos muestra una niña que al parecer se encontraba dibujando el garrafón de agua que estaba mirando, pero algo muy curioso es que lo dibujó muy bien, pero algo curioso que miramos es que no pinta lo que el libro le pide que coloree. Después se muestra un sujeto que se queja porque lo llamaron para hacer algo en medio de Día de Acción de Gracias o una fiesta, que también podía ser. Al parecer el sujeto es su padre, quien trabaja en esa fábrica. Le dice a su hija que estará ocupado haciendo algo por cierto tiempo, y después se muestra algo muy curioso, y eso es que la niña, cuyo nombre es Kiri, ve a su padre de un modo distorsionado, y después se mira el título de la serie. Se muestra un vistazo de las instalaciones del lugar en donde entraron y pareciera ser un centro comercial. Después se muestra como el padre de Kiri le muestra a su hija su equipo de trabajo, que sería equipo inútil a través de sus propias palabras, y él presenta a su hija a ellos, pero algo muy curioso es que Kiri también mira al equipo de un modo también distorsionados. Ella se siente muy nerviosa, puede ser por la distorsión o porque ella así es. El padre le pide a ella que la dejara un rato en la zona de descanso mientras él está ocupado trabajando en algo. Después se muestra como Kiri se encuentra en la zona de descanso, compra unos snacks y empieza a dibujar de nuevo. Después se muestra cómo empiezan a ocurrir cosas extrañas, por ejemplo la luz empieza a relampaguear y se puede ver como un cuarto se ilumina muy misteriosamente. La televisión de enciende sola y lo único que se mira es estática y después se apaga, pero lo más perturbador es lo siguiente. Una extraña criatura humanoide hace presencia, y después se muestra como a través del techo empieza a gotear y de él salen unos pequeños cubos y una sustancia muy extraña. Después la criatura desaparece y ella toca el cubo que cayó en su libro y hace un grave error. El cubo empieza a hacer efecto en la mano de ella, se puede ver como el cubo se aferraba a ella como si el cubo la estuviera absorbiendo. Ella intenta quitárselo y lo logra, pero no del modo que ella había pensado. Después el cubo aún estaba unido a ella y hace efecto, provocando que algo cambiara de ella.
Después se nos muestra que al parecer era una pesadilla y ahora vemos a Kiri ya siendo una adolescente o adulta y se puede ver su habitación. Después se muestran fotos que al parecer son de Max, el chico que habíamos visto en el capítulo anterior. Al parecer ella lo conoce o fue un compañero de su escuela, y dibujos e imágenes que al parecer son del sitio que había sonado ella. Ya hablaré de eso más adelante cuando explique el análisis a gran profundidad. Después se muestra la cocina de Kiri, que en mi opinión se encuentra en mal estado por todo lo que se alcanza a ver, como telarañas y las plantas están tristes, incluso hay animales muertos. Después se muestra como Kiri se está aseándose, bañándose y lavándose los dientes. Eso creo XD. Después se muestra como ella va a la cocina, va a la nevera y saca un paquete de chicken nuggets, y después se muestra un gato que al observarlo bien podemos ver que no está bien, al parecer es un gato mutante. No tiene ojos y su cola se encuentra sin piel y pelo. Kiri lo alimenta con la comida que saco del refrigerador y simplemente se va. Tengo que compartirles algo, y eso es, que yo también tengo una gatita, y algo curioso es que también es de color negro, e incluso mi gatita también tiene una lección en su cola, es por nacimiento. La verdad que coincidencia si me lo preguntan. Después la miramos que lleva puesto un uniforme, se mira al espejo y se puede ver una foto de Max, pero no solo eso, ella intenta hacer su mayor esfuerzo para intentar sonreír, pero no lo logra, bueno, al menos lo intento. Después se muestra como la cámara enfoca la foto de Max y después cambia la escena a donde se quedó el capítulo anterior, donde Max le pide a Icon que le haga una bicicleta. Todo simplemente ocurrió como había ocurrido en el capítulo anterior, por lo cual adelantaré un poco. Los agentes del gobierno quedan al parecer muy aterrados por lo que acabaron de presenciar, por lo cual deciden dejarlos de perseguir y poner de excusa que les faltará gasolina, por lo que deciden retirarse. Después se muestra como Max y Icon se quedan varados en medio de la carretera. Max intenta usar su celular, pero como no hay señal queda inservible. Max le pregunta a Icon si aún va a explotar, pero ella no le responde porque se encuentra en modo dormir. Después se muestra algo muy perturbador, y eso es que al parecer el cubo de Icon es como si fuera su corazón, y después despierta. Cuando despertó miró como Max medía sus manos y estaba encima ella ya en el piso, lo que hizo que Icon se sintiera incómoda. En vez de explicarlo Max que era algo científico, explicó que era más algo sexual, jajajajaja. Pero él dice que es más para algo más informático y para conocerla más mejor a ella. Después le dice a Icon que no sabía que ella también dormía, y ella responde que el mal nunca duerme, y después Max le hace unas preguntas a Icon de por qué necesita dormir, y al parecer cuando hace eso queda ella vulnerable, y si hace eso cuando se siente segura. Después Icon le explica que debido a que estaba cerca de su administrador, que sería Max, ella por esa razón entró en estado dormir porque se sentía segura, pero principal también explica que no puede atacar su administrador solo si se revoca su acceso lo más seguro en su sistema. Pero también pregunta si acaso Max tenía planeado hacerle daño a ella. Por la mirada de Max y su expresión duda si hacerlo, y así termina el capítulo. El siguiente capítulo sería el 3, empieza mostrándonos lo que al parecer es un restaurante en medio del desierto. Después se muestra como Max y Icon entra a ese restaurante. Max tenía la intención de usar el baño para hacer sus cosas personales y le pide a Icon que no lo siga, pero no hay problema porque ella no sabe que es un baño XDDDDDD. Aunque en mi opinión no tiene sentido porque es una inteligencia artificial muy avanzada, pero yo digo que al ser un robot ella no necesita eso. Después Max le explica a Icon que no hiciera ningún escándalo o hiciera algo que llamara la atención o fuera peligroso, se lo ordena por ser su administrador. Después Max va al baño y se muestra como Icon, al ver un cartel en donde se muestra nuevos, empieza a recordar una charla que había tenido con Max. En medio del desierto se muestra como Max dibuja unos huevos fritos en medio de la arena. La razón es debido a que él los extraña, debido a que él solo comía barras de proteína. La verdad que misterio porque solo comería barras de proteína. Más adelante daré una posible explicación de eso. Icon explica que ella puede duplicar en palabras simples, ella puede asimilar y crear cualquier cosa inorgánica. Max se sorprende y dice que justo eso mismo también estaba diciendo, en cierto modo. Icon explica que él ve a Max como un ganado y piensa en engordarlo para de ese modo absorber sus moléculas. Y el momento de unir lazos se fue. Se muestra como Icon, viendo lo malo que había dicho, decide intentar hacer algo, y eso es crear huevos.
Pero al intentarlo algo sale mal, el huevo empieza a sangrar y empieza a romperse y de él sale una criatura mutante o abominación, por lo cual Icon decide acabar con la criatura. Después Icon se posa al lado de Max y tiene una charla con él acerca de que no puede sintetizar huevos fritos. Max le explica a Icon que ahí chocan sus poderes poderosos e inexplicables. Diría que él se refiere a que en cierto modo es imposible crear cosas vivas, jugar a ser Dios. Después Icon le explica a Max que no sabe o puede asimilar cosas orgánicas porque anteriormente no lo ha hecho o visto. Pero Max le dice que está bien y no confía en huevos hechos por ella. Lo que la pone un poco triste a Icon. Después se muestra como Max intenta alegrarla a ella preguntándole si alguna vez no ha comido huevos. Y le propone a ella que algún día podría conseguir huevos y ella puede aprobarlos. La verdad no dejo de pensar en doble sentido xddddd, comenta si también piensas eso. Él le dice que puedes agregarles tocino y puedes formar una cara sonriente, o en este caso una cara carne, dicho por Icon. Max después le dice a Icon que le puedes agregar salsa para que sepa mejor, yo le pondría catsup, y después Icon le dice a Max que ahora parece el rostro de Dios. Se sonroja y después tienen una conversación relacionada a lo que intenta hacer Max, de intentar conectar con ella a través de cosas insignificantes. Ella aún lo reducida a átomos cuando termine su problemática dinámica de poder. Max le recrimina a Icon que ella acabó con la vida de 4 personas delante de él y él intenta hacer un esfuerzo de controlar las cosas para de ese modo todo esté bajo control, y Icon también le recrimina a él porque la secuestró y no sabe por qué lo hizo y qué está pasando. Max dice que es cierto y ahora deben de continuar, entre más rápido termine todo mejor. Se muestra de nuevo a Icon y esta vez se muestra una de sus habilidades, que sería sintetizar, y después se muestra una transformación grotesca, pero después se mira como ella se transforma en humana. Lo que me pregunto es por qué lo haría y principal por qué razón se transformó en humana. Me pregunto qué pasará cuando tenga que ir al baño. Después se muestra como la camarera decide tomar la orden de Max, pero después ve a Icon y tienen una conversación. En mi opinión lo que dice la camarera es muy random, pero lo principal, Icon le dice a la camarera de su plan de dominación, en la cual consiste que absorberá el cuerpo de Max y después asimilará su corazón para su núcleo y así consumirá el universo. Después la camarera le dice un sermón y después le pregunta qué le gustaría ordenar. Ella pide unos huevos y la camarera le pregunta cómo les gustarían y ella dice cocinados xddddd, bueno, más bien le pide que los dore de arriba y abajo. También le pide tocino, pero que lo coloque junto al huevo y que forme una carita feliz. Ya la camarera toma la orden y le dice a Icon que le avise a ella cuando regrese su novio, que sería Max. Oigan, viendo cómo se come Icon los utensilios, Max debería de tener cuidado si planea hacer algo, si saben a qué me refiero xd. Después se muestra como Max se encuentra en el baño limpiando su rostro y sus heridas. Después se muestra como él revisa cómo se encuentra su sangre usando equipo científico. Después él también da un sermón, refiriéndose a lo que acaba de hacer, y lo más seguro que se refiere a la creación de Icon, y como el intentar manipular e intentar hacer el mal u origen de todo es imposible. Usa su teléfono y decide usarlo para algo. Después cambia la escena y se muestra lo que parece ser un peluche, pero después se ve una chica que estaba siendo atacada por algo, pregunta que ella hizo mal y después es asesinada y se muestra la causante, que es Kiri. La escena cambia de nuevo y ahora vemos a Kiri normal y ahora podemos ver que ella se encontraba esperando un autobús. Ya en la escuela se muestra como ella hacía garabatos y dibujos relacionados a el cubo, entre más cosas, pero principal lo que pareciera ser símbolos y criaturas mutantes. Hay un compañero de la escuela que empieza a hablarle a Kiri y le menciona cosas personales, pero lo principal pregunta por Max debido a que ha estado ausente. Ella le menciona a él que ese no es asunto suyo y no piensa decirle esa información. Pero él continúa preguntándole y empieza a decirle a ella que lo más seguro todo tiene que ver con alguna conspiración, pueden ser reptilianos, y decide lanzarle sal y no funciona. Aún así intento encontrar la respuesta: alienígenas, cyborgs superdotados, y en cierto modo no está muy alejado con lo que está ocurriendo. Después el profesor detiene al amigo debido a que se encontraba molestando a Kiri y Kiri aprovechó para salir del salón. Fue a un cuarto y estaba recibiendo una llamada, después se muestra que es de Max. Para no decir su charla solo diré lo principal, que sería que Max decide comunicarse con Kiri para hablarle sobre Icon y como algo no está bien con ella, puede referirse a que lo más seguro no la ve como una amenaza. Mientras conversaba con Kiri, Icon finalmente recibió sus huevos y los ve con alegría y preocupación.
Después se observa como Icon estaba siendo observada por un sujeto y ella empieza a preocuparse, pero lo más curioso es que se observa que el sujeto también tiene un cubo como ella. Después se muestra como Kiri le recrimina a Max por hablar con ella, le dice que es una criatura malvada que simplemente lo está manipulando, pero él le dice que no la ve así, la ve muy amable pero principal porque se creyó ella lo del administrador. Pero Kiri le dice que no la llame a esa cosa como ella, todo es un truco porque ella no es una humana como ellos, y después se muestra a Kiri lo que nos da una gran revelación, ella ya no es una humana y tenía planeado acabar con Icon, la razón no se sabe muy bien. Pero Max empezaba a negarse a intentar acabar con ella con Icon. Después se muestra como Icon se encuentra muy preocupada por lo que está ocurriendo y piensa que es parte del plan de Max. Y ya después se muestra como el sujeto decide usar su cubo, que también es una chica, pero lo más curioso es que habrá japonesa y la chica robot también. Destruyen todo provocando que el restaurante terminara completamente destruido, y ellos tenían como plan que Icon se uniera con ellos, aunque quiera o no, debido a que ellos son admiradores de ella, y así termina el capítulo. Ese sería el último capítulo storyboard de la serie Internación Cube. La razón principal: el creador dejó de continuar con la serie storyboard sin razón aparente. Sin embargo, él después subió en su canal unos vídeos, pero no relacionados a la serie, más bien canciones de la serie que vendrían siendo de Kiri y Icon. Que serían las canciones que escuchan en mi video, la verdad son unas buenas canciones. Pero la razón por la cual él no decidió continuar con la serie son debido a varias razones, pero eso lo explicaré casi al final. Por ahora analizaré toda la serie e intentaré dar una explicación de qué trataría la serie storyboard y cómo sería su trama principal, pero principal, qué es lo que realmente está ocurriendo en la serie. En el primer capítulo se muestra como Max, el protagonista, estaba escapando de unos agentes del gobierno. Lo más seguro que la razón es porque él se robó un artefacto de máxima tecnología, lo más seguro la robó de una instalación super secreta, que esa sería Icon, la robot antagonista principal de la historia, y se puede ver que lo más seguro la robot iba a ser usada como una arma del gobierno, o más bien tenían planeado usarla a ella como una robot que sirviera para los humanos, como una robot que cumpliera todas las necesidades de la humanidad, y lo más seguro Max, viendo el riesgo que podría ocurrir, decidió robarla para de ese modo acabar con ese plan. Ya en el segundo capítulo se muestra una instalación, lo más seguro, o en teoría sería en donde crean los cubos. Lo más seguro para la creación experimentaban con material biológico y bioquímico, y eso explicaría la criatura que aparece cuando Kiri estaba en el cuarto de descanso. Lo más seguro es un efecto secundario del cubo lo que provoca que se transforme en un ser aterrador. No puede ser que el cubo está conectado a esa criatura, lo que provoca que el huésped sufra un cambio en su cuerpo. Teorías. En mi opinión, Internación Cube, al ser la clara inspiración para la creación de Murder Drones, no está muy alejado de la realidad. Lo más seguro que los humanos intentan crear un ser capaz de crear cualquier cosa, manipular y asimilar lo que sea que pueda. Pero también lo más seguro la razón por la cual Kiri veía a su padre y al equipo de su padre de un modo distorsionado, lo más seguro porque sus recuerdos fueron manipulados, y la razón principal puede ser que ella, cuando era una niña, fue usada como sujeto de pruebas. Eso explicaría el recuerdo de ella atacando a otra chica, porque eran sujetos de pruebas relacionadas con el cubo. Aunque también no dudo que ella más bien está cazando a personas que haya estado en contacto con algún cubo, y la razón no se sabe, pero video Murder Drones, lo más seguro, ella quiere ser la única portadora de un cubo y conquistar el mundo o universo. También a través de las imágenes mostradas en el cuarto de Kiri nos podemos dar una idea que lo más seguro Kiri tiene un interés romántico con Max, el protagonista, pero siento que de un modo enfermizo, o tal vez porque ella lo vea él de un modo muy especial. También diría que tal vez ella busca a personas que trabajaron en el proyecto Cubo y lo más seguro los está casando, pero tienen que saber que es solo una teoría. Por todo lo visto se puede deducir que Max sacó a Icon de las instalaciones porque la razón lo más seguro el trabajo en la creación de ella, y eso explicaría por qué su vocabulario de él se escucha como si él fuera un sujeto con una mente muy privilegiada, porque es un científico que trabajó arduamente en la creación de Icon. Eso explicaría por qué solo comía barras de proteína, porque solo le permitían eso, y lo más seguro el gobierno planeaba crear más robots de ella en masa. Siento que fue con un experimento completamente perfecto, pero a la vez muy peligroso y riesgoso si cae en manos equivocadas, por lo que decidió Max sacarla de las instalaciones para que no crearan robots en masa y de ese modo todo no terminara en desastre. También en teoría puede ser que eso le dijo Kiri, y esa podría ser la razón por la cual decidió sacarla a Icon de las instalaciones, aunque también no dudo que fue a través de engaños.
Y esa sería toda la posible historia de Internation Cube. En mi opinión, es una serie que tenía mucho potencial al mismo nivel que Murder Drones, e inclusive yo mismo creo que podría haber sido una buena serie si hubiera sido animada o si el creador hubiera continuado con la serie de algún modo. Si se preguntan por qué el creador no decidió continuar con la serie, la razón principal se debe a que la serie como tal no iba a ser una serie. En palabras simples, el creador lo explica en las descripciones de los capítulos, solo es una serie storyboard, por lo cual no planea trabajar en ella porque solo serían ejercicios de animación que él crea como entretenimiento. En palabras simples, él hace dibujos y animaciones storyboards por diversión. Aunque también tengo una teoría que esa sería que justo cuando se encontraba creando esas animaciones, Glitch lo contactó para trabajar en hacer una animación, que esa sería Murder Drones, la que todos conocemos. Lo más seguro, Glitch vio su gran potencial en crear animaciones, por lo cual lo contactaron para que ayudara con la creación de una nueva serie, por lo que Liam Vickers, lo más seguro, al estar ocupado con Glitch, dejó muchos proyectos de lado, pero principal los que se encontraban en su canal. Aunque no todo está perdido, porque en sí Murder Drones está claramente inspirado en Internation Cube. En palabras simples, Murder Drones sería la resurrección de Internation Cube. Si les gustaría que hiciera un video hablando de la serie Cliffside, mi video mínimo debe de recibir 750 me gusta. Comenta qué tal te pareció mi video, sígueme y comparte mi video con todos tus amigos para de ese modo recibir apoyo y poder continuar subiendo más videos. Sígueme en mi canal de Discord, el link lo dejaré en la descripción. Nos vemos hasta la próxima, adiós.